Aries, mi corazón, esta carta estará boca abajo desde que empiece el video. No la voy a voltear todavía, porque lo que dice esa carta lo cambia todo. Y necesitas escuchar primero lo que las cartas dicen de él. Mi corazón de Aries, lo que salió hoy en esta lectura me dejó sin palabras, porque las cartas no vinieron a endulzarte el oído, vinieron a decirte la verdad. Y la verdad de esta semana es esta. Él ha tomado lo que le conviene y ha dejado lo que le cuesta. Pero hay algo más en esta lectura, algo que cambia la historia. Y eso está en la carta que tenemos a boca abajo frente a ti. Si estás viendo esto en espejo, cambia el él por ella o por el nombre de tu persona. La lectura aplica exactamente igual. Para activar esta lectura, escribe tu signo y el de tu persona en los comentarios. La primera carta de este oráculo cayó y yo la miré en un momento antes de hablar. Porque esta carta dice algo que duele reconocer. Las cartas están viendo que esta conexión en algún punto se redujo a solo lo físico. Que él se acercó o que se sigue acercando desde ese lugar. No desde el compromiso, no desde la entrega real, desde lo que le resulta cómodo tomar. Yo te veo a ti, mi amor, y yo sé que tú no pediste eso. Tú ofreciste algo mucho más profundo, una presencia, una entrega, una conexión que iba mucho más allá del cuerpo. Pero esta carta lo nombra directamente. Él no ha estado dispuesto a ir más allá de ese nivel. Y eso no es un problema tuyo. Eso es un límite de él. El universo lo vio todo. Dale like para reclamar esta lectura. Pero lo que viene ahora, nadie se lo espera. La segunda carta lo confirma. Y esta es la que a mí me genera más preguntas sobre él. Porque esta carta lo dice claro, que él se está alejando, no con una conversación, no con una explicación, no con un cierre honesto. Él simplemente se va. O se ha estado yendo poco a poco, dando un paso hacia atrás cada vez que las cosas se ponían reales. Y yo sé lo que eso se siente. Esa sensación de que algo se enfría y nadie te da una razón. Esa sensación de esperar que regrese una versión de él que ya no aparece. Eso es lo que esta carta está nombrando hoy. Él está caminando. Y camina porque no sabe enfrentar lo que generó. ¿Sientes esta energía ahora mismo? ¿O sientes que esto ya se quedó atrás? Escribe presente si esto resuena contigo. Esta siguiente carta lo confirma todo. Presta mucha atención, porque esta tercera carta es donde el universo te dice algo importante. Migajas. Eso es lo que las cartas ven que has recibido. No digo que él no haya estado presente nunca, pero lo que él ofreció no fue lo completo. Fue lo mínimo para mantenerte cerca. Un mensaje a tiempo, una llamada de vez en cuando, un momento de calidez seguido de silencio. Y tú tomaste esas migajas porque sentías que había algo real debajo de todo eso. Porque el amor que tú sientes es genuino. Y asumiste que lo de él también lo era de la misma medida. Pero las cartas hoy te están diciendo que él no ha dado a la altura de lo que tú mereces. No porque no pueda, sino porque no ha decidido hacerlo. Escribe, merezco más si esto es para ti. La energía aquí da un giro completamente inesperado. Y aquí las cartas paran un momento, porque ser una víctima
No te lo digo para herirte. Te lo digo porque esta carta tiene un mensaje que el universo necesita que escuches hoy. Has estado sintiéndote sin poder en esta situación, como si lo que pasa entre los dos dependiera únicamente de él, como si sus decisiones fueran las únicas que importan en esta historia. Yo te veo a ti esperando a que él cambie, esperando a que él decida, esperando que él regrese a la versión que alguna vez te mostró. Pero las cartas dicen algo poderoso aquí. Puedes cambiar cuando tú quieras. El poder no lo tiene él. Nunca lo tuvo. Esta carta no viene a juzgarte, viene a recordarte que tienes más fuerza de la que has usado. Dale like si estás lista para reclamar tu poder. Aquí es donde el mensaje se pone verdaderamente intenso. Y la última carta del oráculo es la que más sentí cuando la vi. Sentirse sin amor. Sentir que lo que das no es recibido, que lo que ofreces no es suficiente para que él se quede. Y yo sé que eso duele de una manera que es difícil de explicar, porque no es solo que él no esté, es que su ausencia te ha hecho preguntarte si algo en ti está mal, si mereces menos, si el amor completo es para otras personas, pero no para ti. Las cartas hoy te dicen con toda claridad, eso es mentira. No eres poco, eres demasiado. Eres exactamente lo que alguien que esté listo va a reconocer sin dudar. Y ahora el oráculo mostró lo que él hizo, pero el tarot te dice lo que viene para ti. Escribe merezco si esto llegó a tu corazón. Esta es la carta que lo explica todo. La primera carta del tarot que salió para él es el 2 de oros. Y esta carta me está hablando de alguien que está haciendo malabares con su vida. Él tiene demasiadas cosas en el aire, compromisos que no puede sostener todos al mismo tiempo, responsabilidades que lo tienen dividido. Y en esa división, tú quedaste en el lugar que no era el centro. No porque no te piense, sino porque él no ha aprendido todavía a priorizar lo que realmente importa. A él le cuesta comprometerse completamente con una sola cosa, con un solo camino, con una sola persona. Y mientras él sigue en ese equilibrio inestable, tú has estado esperando que elija. Pero los oros son el mundo material. Lo que se construye, lo que se trabaja y lo que las cartas ven es que él tiene mucho trabajo emocional pendiente antes de poder ofrecerte lo que mereces. Escribe presente si él también está dividido. Lo que las cartas dicen aquí me dejó sin palabras. La segunda carta del tarot. Esta carta habla de trabajo, de algo que se está construyendo, pero también habla de algo incompleto, de algo que necesita más participantes para poder terminarse. Y lo que yo siento aquí es que entre ustedes dos hay algo que no se ha terminado de construir. Una conversación que se quedó a medias, un capítulo que él dejó abierto sin darle el cierre que merecías. Él sabe que hay algo pendiente. Las cartas lo muestran claramente. Hay una conciencia en él de que la historia entre ustedes dos no ha llegado a donde podría llegar. Pero reconocer eso y actuar en consecuencia, esas son dos cosas muy distintas. Y mientras él no da ese paso, el tarot va a decirte ahora lo que viene para ti. Esta carta boca abajo que has visto
desde el inicio de este video. Ahora es su momento de mostrarla. Dale like para reclamar lo que viene. Antes de mostrarte esta carta, necesito que respires. Esta es la carta que cambia el mensaje de toda la tirada. Y lo que dice es esto. Hay un cruce que viene para ti. Un movimiento, una transición de un lugar a otro. No estás atascada donde estás ahora. El universo te está moviendo, te está llevando de las aguas turbulentas a aguas más tranquilas. Y este movimiento puede llegar de muchas formas. Puede ser que algo interno en ti cambie, que dejes de esperar desde el mismo lugar, que empieces a enfocarte en ti de una manera que antes no te permitías. O puede ser que algo externo se mueva, que él finalmente reaccione al verte diferente. Pero lo que el universo deja claro con esta carta es que el movimiento viene con ella o sin él. Aries, esta carta no te pide que sigas esperando. Te dice que el barco ya está en movimiento y tú eres la que lleva el timón. Escribe "hecho está" si recibes este mensaje. Antes de cerrar, quiero que repitas esto conmigo. Si puedes, pon una mano en tu corazón. Yo merezco amor completo, no migajas, no silencios, no medias verdades. Lo que yo ofrezco merece ser recibido con la misma entrega. Y si él no está listo para eso, el universo ya me está moviendo hacia quien sí lo está. Hecho está. Esta noche te espero en el en vivo para leer las cartas directamente para ti. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.